Me llamo Reed Carter, y hace 3 semanas salí de una casa que pagué, pero en la que nunca pertenezco. Es extraño lo silenciosa que está ahora. No solo el silencio físico, ese que se filtra en cada rincón de este apartamento vacío de 2 habitaciones, donde las paredes son delgadas y la calefacción hace más ruido que calor, sino el silencio en mi cabeza. El tipo de tensión que llega tras años, rompiéndose de golpe. Como una goma elástica estirada demasiado, que finalmente se rompe con un chasquido limpio y punzante. Ella no gritó primero. Yo tampoco. Fue una de esas discusiones que empiezan con un encogimiento de hombros y terminan como un trueno. Estábamos en la sala de su madre, claro que sí, porque Maddie no había abandonado ese lugar, ni siquiera después de casarnos. Ella lo consideraba su hogar, y de alguna manera yo solo era un invitado a largo plazo. Ya ni lo intentas, dijo, cruzándose de brazos como un fiscal esperando una confesión. ¿Intentar qué? Intentar fingir que no estamos pagando la fianza de tu familia cada mes. Respondí. Eso fue todo. Esa frase lo logró. Su rostro se sonrojó, sus ojos se abrieron de par en par, sus fosas nasales se dilataron. Entonces llegó la frase, tajante, fría, definitiva: sal y no vuelvas jamás. Sin vacilación. Sin aviso. Solo eso. Y lo hice. No rogué. No preparé una maleta. Salí con mi billetera, las llaves del auto y la camisa que llevaba puesta. No miré hacia atrás para ver si hablaba en serio. No esperé a ver si Doreen, la reina de los juicios silenciosos, decía algo. No lo hizo. Claro que no. Tenía los labios fruncidos como si estuviera viendo un camión de basura salir de su entrada. Así que aquí estoy. Un sofá de segunda mano, una nevera con más cajas de comida para llevar que comida de verdad, y un espacio alquilado que huele ligeramente a perro ajeno. Y aún así. Nunca he respirado tan tranquilo. Es el espacio más pequeño en el que he vivido, pero se siente enorme porque es mío. El teléfono vibra de nuevo, temblando sobre la mesa de centro como si también intentara escapar del desorden. Esta vez es el nombre de Maddie. No respondo. Veo como la pantalla se enciende y se apaga, una y otra vez. Antes era Doreen. Antes, Julian, su primo, que nunca me escribía a menos que necesitara que lo llevara o que le llevara un cheque. Ahora actúan como si me hubiera esfumado en la noche, como si fuera un bien preciado que extraviaron. No me quieren. Quieren lo que les di. Y ahora que ya no está, he vuelto a ser importante. Pero lo dejé sonar. Cada llamada, cada mensaje, cada, oye, podemos hablar, recibía la misma respuesta. Silencio. Por primera vez en mi vida, no me hago el que arregla las cosas. No soy el fondo de emergencia con patas. No soy el saco de boxeo emocional ni el marido silencioso que sonríe a pesar de los insultos disfrazados de estandarte familiar. Solo soy yo. No sabía cómo se sentía eso antes. Había sido Reed Carter, el proveedor. Reed Carter, el pusilánime. El tipo que tuvo la suerte de casarse con una familia que lo veía como un accesorio, alguien confiable pero a la larga reemplazable. No querían una pareja. Querían un donante. Ahora como lo que quiero. Me quedo despierto hasta la hora que quiero. Veo películas ridículas sin oír un suspiro a mi lado en el sofá. Nadie critica mi corbata ni pone los ojos en blanco cuando sugiero que nos saltemos la cena en una fiesta de networking con gente que me ignora. No esperaba sentirme tan ligero. Esa es la pura verdad. Pensé que la extrañaría. Pensé que me dolería el arrepentimiento, preguntándome si había abandonado al amor de mi vida. Pero no la he extrañado. Me he extrañado a mí mismo. El chico que era antes de empezar a excusar el comportamiento de los demás. El hombre que tenía planes, que quería construir algo real, no solo pagar los intereses de la casa soñada de otro. Creo que por fin me alcanzó. Cogí el teléfono, no para contestar, sino para bloquear un número. Esta vez es Doreen. Un nombre menos iluminando mi pantalla como un neón. El silencio tras bloquearla es instantáneo, como apagar una radio con estática. Y en ese silencio, algo asqueroso. Paz. No más manipulación. Se acabó la culpa.
se acabó fingir que soy la loca por querer límites. Me recuesto en el sofá, con los brazos cruzados tras la cabeza, escuchando el traqueteo del viejo radiador como si me contara secretos. Este lugar no es perfecto. No es lujoso. No huele a pulimento de limón ni resuena con risas falsas. Pero es sincero. Y ahora mismo, la honestidad es como el cielo. Hace 3 semanas, me echaron como si fuera basura. Ahora me doy cuenta de que por fin fui libre. Déjame llevarte de vuelta. Antes de los gritos, antes del silencio, antes del sofá que ahora llamo mi cama, hubo una boda. No cualquier boda. Maddie quería una elegancia temporal, lo que al parecer se tradujo en flores traídas desde Holanda, un vestido que costaba más que mi viejo coche y una recepción que parecía una portada de revista. Recuerdo estar de pie ante el altar, ajustándome la corbata, y verla caminar por el pasillo como si fuera la protagonista de una película en la que yo no sabía que era extra. Todos decían que me estaba casando con alguien más. «Wow, Red, te has ganado la lotería», susurraban, con la sonrisa un poco forzada. La familia de Maddie tenía el estilo, la estética de la alta sociedad, collares de perlas, champán añejo y una casa que parecía un museo. Pero detrás de cada vitrina y pared de galería curada había un libro de cuentas lleno de deudas. Nadie hablaba de eso. Se hacían los ricos, pero vivían de tiempo y dinero prestados. Yo no vengo de ese mundo. Crecí en una casa donde preparábamos todo nosotros mismos y aprovechábamos las sobras para una segunda comida. Empecé a trabajar a los 16 y nunca paré. La universidad se pagó con becas y trabajos de fin de semana, y cada peldaño que subí en mi carrera lo gané trasnochando. Sin atajos. Sin red de seguridad. Solo determinación y concentración. Aún así, cuando me casé con Maddie, pensé que tuve suerte. Era despampanante, segura de sí misma, y yo creía que su encanto era real. Creí que esa sonrisa significaba que me veía a mí, no solo lo que podía dar. Por un tiempo, me dejé llevar por la ilusión. Me mudó a la casa de su familia, bajo el pretexto de la tradición. Su padre se la había dejado a su madre, Doreen, y Maddie dijo que era justo que continuáramos con el legado. ¿Qué legado, exactamente? Un monumento de 2 pisos a la estabilidad superficial, donde las tuberías rotas se escondían tras encimeras de mármol y la hipoteca susurraba más fuerte que cualquier zapato de diseñador. ¿Adivina quién pagó el mantenimiento? ¿La pintura, la plomería, el techo nuevo cuando llegó la tormenta? Yo. Siempre. Maddie decía que estaba invirtiendo en nuestro futuro, pero nunca lo sentí como nuestro. El papeleo no tenía mi nombre. Las conversaciones siempre eran, mamá necesita esto, Camden lo está pasando mal, o, es solo por ahora. Siempre era por ahora. Yo me encargaba de la compra incluso cuando Doreen organizaba sus noches de vino y sus amigas llenaban la nevera de quesos artesanales y aguas con gas que no podía pronunciar. Pagué los servicios aunque la mitad de las luces de ese lugar permanecían encendidas toda la noche como si fuera el Palacio de Buckingham. Y la hipoteca, Dios mío, la hipoteca, la manejé como si fuera mi deber sagrado. Doreen nunca me dio las gracias. Ella solo asintió como una reina aceptando un tributo. Siempre me hicieron sentir que debía estar agradecida. Tienes suerte de formar parte de una familia como esta, decía Maddie, cepillándose el pelo frente al tocador que instalé, con una bata que compré. Solía sentir, solía creerlo, solía pensar que quizá por fin había llegado a un lugar mejor que de donde venía. Pero ahora que ya no estoy así, lo veo todo con claridad. No eran ricos. Estaban ensayados. Sabían cómo hacerse los ricos, cómo hacer creer a todos que lo tenían todo bajo control. Pero si dejaba de pagar un mes, todo el espectáculo se derrumbaría como un escenario endeble. ¿Y lo peor? Creo que ellos también lo sabían. Creo que se aprovecharon de mi necesidad de ser confiable. Vieron mi ética de trabajo no como algo para admirar, sino como algo para explotar. Maddie siempre tuvo un gusto exquisito. La ropa, los restaurantes, las fiestas donde todos hablaban de galerías de arte en las que nunca habían estado. Mientras tanto, yo me esforzaba al máximo trabajando 16 horas al día solo para mantener viva la ilusión. Llegué a casa agotada, solo para que me dijeran que no era lo suficientemente ambiciosa cuando sugerí que nos saltáramos la próxima gala benéfica y ahorráramos para unas vacaciones que realmente queríamos.
¿Sabes lo que me molesta? No me quejé. Pensé que eso era lo que el amor significaba, más cuando la otra persona te necesitaba. Pensé que, con el tiempo, verían lo que he hecho. Lo apreciarían. Me encontrarían a medio camino. Nunca lo hicieron. Era como ser el andamio invisible que sostenía un hermoso edificio. Nadie te nota hasta que te vas, y entonces se sorprenden cuando las paredes se agrietan. Recuerdo una noche que Maddie me dijo, siempre eres demasiado seria. Nunca disfrutas de lo que hemos construido. La miré y pensé, lo que hemos construido. Yo era el único que construía. Todos los demás decoraban. Ahora, sentado aquí, en un lugar casi sin decoración, me siento más rico que en esa casa. Puede que mi cuenta bancaria sea más pequeña, pero al menos ahora es mía. Compro cosas que tienen sentido. Como lo que realmente me gusta. Y cuando entro en mi casa, no me preparo para otra petición disfrazada de cumplido. Maddie siempre me decía que hay que guardar las apariencias. Bueno, las apariencias siempre eran lo importante. No empezó de golpe, ¿sabes? Eso es lo que pasa con la explotación lenta. Es como un grifo que gotea. Una sola gota no significa mucho. Pero si la ignoras el tiempo suficiente, encontrarás el suelo deformado, las tuberías oxidadas y los cimientos pudriéndose silenciosamente. Así fue con la familia de Maddie. Con Doreen. Con Camden. Con todos ellos. Al principio, parecía lo correcto. Doreen perdió a su marido unos años antes de que Maddie y yo nos conociéramos. Había construido su mundo en torno a él, y cuando él desapareció, también se convirtió en el pilar de todo. La casa, las finanzas, la estructura. Mantenía la fachada en alto, con pendientes de perlas, uñas cuidadas y tomando té importado en su porche soleado. Pero detrás de esa sonrisa de porcelana se escondía el caos. Facturas escondidas en cajones. Reparaciones aplazadas durante meses. Cuentas bancarias vacías, cubiertas con extensiones de descubierto. Y cuando recuperé la consciencia, era solo el hombre con una llave inglesa y una billetera. Empezó con algo pequeño. Doreen necesitaba ayuda con la factura de la luz, justo este mes. Lo cubrí. Luego la caldera se rompió en pleno invierno. Me miró como diciendo, tú eres el hombre aquí, ¿verdad? Así que lo pagué yo. Ni siquiera lo dudé. Me dije, esto es familia. Hay que dar un paso al frente por la familia. Luego llegó el tema de la hipoteca. Doreen estaba atrasada otra vez. Maddie dijo que era solo hasta que la situación se estabilizara. Lo dijo como si fuera un resfriado de 2 semanas. Pero esas 2 semanas se convirtieron en 4 años. Años de deducciones automáticas en mi cuenta como un reloj mientras recibía correos de Maddie con asuntos como almuerzo con las chicas este sábado y encontré a esta increíble diseñadora de interiores en Instagram. Camden era el siguiente. El comodín de la familia. El hermano menor de Maddie, que siempre tenía planes, pero nunca trabajó. Solo necesitaba un lugar donde pasar unas semanas. Un día llegué a casa y lo encontré ya desempacado en nuestra habitación de invitados, jugando videojuegos y bebiendo una de mis cervezas artesanales. Maddie me miró como diciendo, por favor, no me hagas sentir incómodo. Así que no lo hice. Me callé. Pagué la compra que ahora tenía que dar de comer a 3. Me presenté ante el seguro del coche de Camden cuando alegó que le habían congelado la cuenta. Y luego, ay de mí, firmé su préstamo como codeudor cuando quiso empezar de cero con un Honda usado. Dejó de pagar 3 meses después. Luego llegó Julian, el primo de Maddie. Un hombre de buena lengua, con una sonrisa deslumbrante y la ambición de haber abandonado sus estudios en un colegio comunitario. Dijo que iba a volver a estudiar. Necesitaba ayuda con la matrícula. Maddie me pasó el teléfono con esa mirada esperanzada. Solo por un semestre, Red. Le cambiarás la vida. Así que pagué. Y no volví a saber de Julián. No era solo el dinero. Era la forma en que me hacían sentir ganas de negarles la lealtad a los hombres a los que no les era fiel. Si dudaba, aunque fuera un segundo, me hacían sentir culpable. Maddie decía cosas como, ¿de verdad vas a decir que no? ¿Después de todo lo que han hecho por nosotras?
¿Qué hicieron exactamente por nosotras? Doreen preparó un pastel para nuestra boda. Camden llevó a Maddie a la peluquería una vez. Esa era la lista. Cada vez que daba, lo hacían sentir como una prueba. Y si aprobaba, me aceptaban. Si me resistía, me sentía fría. ¿Egoísta? Sin amor. La familia ayuda a la familia, decían. Maddie fue quien más lo dijo. Como si fuera una escritura. Como si ella hubiera nacido con un halo y yo fuera una forastera que necesitaba que le enseñaran el camino del Evangelio. Y yo, Dios me ayude, le creí. Creí que siendo generosa me ganaría el amor. Pensé que decir que sí significaba ser leal. Que estaba construyendo algo. Pero no era una relación. Era una dependencia. Una trampa disfrazada de obligación familiar y culpa de diseñador. ¿Sabes lo que más recuerdo? La forma en que me miraban después de decir que sí. No era gratitud. No era amor. Era alivio. Como si se hubiera pagado una factura, se hubiera transferido un peso, se hubiera tapado una fuga, por ahora. Y luego volvían a vivir como si nada hubiera pasado, y yo volvía a trabajar más duro, más tiempo, esforzándome al máximo para poder ser el pegamento que nunca apreciaron. Pensaba que ser necesitada significaba ser querida. No era así. Significaba estar agotado. Significaba ser conveniente. Significaba ser la mano que los alimentaba a todos sin darse cuenta de que solo esperaban a que sangrara. Ahora, aquí estoy, sentado en este apartamento barato con pintura descascarada y mala iluminación, y por primera vez en años, no he dado ni un solo dólar que no haya elegido. Nada de facturas sorpresa del coche. Nada de peticiones con lágrimas en los ojos. No se emitieron cheques de emergencia mientras alguien más se llevaba el crédito. Soy solo yo. Mi renta. Mis compras. Mi silencio. Y juro que se siente como riqueza. Ni siquiera empezó como una pelea de verdad. Esa es la parte a la que uno vuelve una y otra vez. Fue algo pequeño, casi olvidable. Un cargo en la tarjeta. Una cena de cumpleaños que Maddie había organizado para una amiga, con chef privado, arreglos florales y menús personalizados con ribete dorado. No me lo pidió. Nunca lo hizo. Simplemente deslizó el dedo, sonrió y asumió que yo me encargaría, como siempre. Cuando vi la notificación, no grité. Simplemente levanté mi teléfono y pregunté, ¿de verdad necesitábamos gastar casi $1000 en una cena que ni siquiera era nuestra? Puso los ojos en blanco y agitó la mano como si estuviera siendo dramática. Era importante. Era su 40. Y además, no tuve tiempo de planear algo barato. ¿Sabes lo difícil que es impresionar a gente como ella? Impresionar. Esa palabra otra vez. Con Maddie, todo se reducía a las apariencias, a cómo se veían las cosas, a cómo sonaban, a cómo se comparaban con su visión de la vida. Y ni se me ocurra sugerir una comida casera o una reserva en un restaurante normal. Eso nos habría hecho parecer normales. Me quedé en medio de la sala, la de su madre, donde habíamos quedado otra vez, con el pretexto de pasar después del brunch, y le dije con calma, no podemos seguir gastando así. Tenemos responsabilidades, Maddie. Esto no es sostenible. Apretó la mandíbula. Su postura cambió. Esa máscara de compostura que también portaba se quebró un poco. Siempre me criticas, espetó. Siempre te comportas como si fuera una niña malcriada que no entiende de dinero. No dije nada. No lo necesité. Ambos sabíamos que ella no entendía de dinero. En realidad, no. No como yo. No como alguien que había vivido sin nada, que había ganado cada dólar de la nada, entendía lo que significaba presupuestar, priorizar, sacrificar. ¿Y ese silencio? Eso fue lo que la hizo reaccionar. Su voz se alzó aguda, llena de veneno. No confías en mí. Nunca has estado a nuestro nivel. Siempre me has resentido por tener una vida mejor que la tuya. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera me veía como su igual. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había soportado por ella, por su familia, seguía siendo el forastero. Sigo siendo el tipo que venía de menos. Sigo ayudando.
Debería haberme ido entonces. Pero algo dentro de mí, una brasa enterrada de orgullo o dolor, me hizo decirlo. ¿Te guardo rencor? No, Maddie. Me guardo rencor por creer que eras diferente. Eso fue todo. Su mirada se volvió fría. Su voz bajó una octava. Sal de aquí, dijo. Sal y no vuelvas. Así, sin más. 14 palabras. Sin emoción. Sin titubeos. Solo hielo. Miré a su madre, sentada a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados como si estuviera viendo un drama judicial. Doreen ni se inmutó. No habló. Me miró como si hubiera estado esperando este momento desde el día en que Maddie dijo, sí, quiero. Me quedé allí paralizado un segundo, en el pesado silencio que siguió. Recuerdo el pulso latiéndome con fuerza en los oídos. Apretaba las llaves con fuerza. Miré a Maddie, a la mujer con la que una vez imaginé envejecer, y no vi nada. Sin arrepentimiento. Sin tristeza. Sin amor. Solo una mirada fulminante. Como si fuera una cucaracha en su cocina blanca e inmaculada. Pensé en decir algo. Una última palabra. Una última línea. Pero no quedaba nada más que decir. Así que me fui. Sin gritos. Sin portazos. Sin rogar. No pregunté si hablaba en serio. No le pedí una maleta ni que me llevara. Acababa de salir por la puerta principal con la ropa puesta y el peso de 6 años aliviado. Mientras caminaba hacia el coche, casi esperaba que ella me persiguiera. Que me llamara. Decir que no lo decía en serio. Pero las puertas permanecieron cerradas. Ese fue el momento en que todo se cristalizó para mí. Ni durante la discusión. Ni durante el debate en la cena. Sino justo ahí, en la calma después de la tormenta. Cuando me di cuenta de lo fácil que era borrarme de sus vidas. Porque para ellos no era una persona. Era una función. Una billetera. Un sustituto. Una solución andante para cada problema que se negaban a resolver. Y una vez que cuestioné el sistema, una vez que dejé de sonreír por la tensión, me volví desechable. Arranqué el coche, conduje sin rumbo fijo y ni siquiera lloré. Me sorprendió. Pensé que sí. Pero lo único que sentí fue quietud. Un alivio extraño y amargo. Esa noche, encontré un hotel barato, pagué en efectivo y me quedé despierto mirando al techo. Y me dije, este no es el final de algo hermoso. Es el comienzo de algo honesto. No le escribí. No llamé. No escribí un mensaje largo pidiendo comprensión o un cierre. Me fui, y luego me fui. Esa misma noche, después de que Maddie me dijera que me fuera, encontré un apartamento amueblado de una habitación en la zona este. Publicado en Craigslist. Suelos de baldosas horribles, una mesa de centro desportillada y un colchón que parecía haber sobrevivido a una fraternidad. Lo cogí de todas formas. Firmé el contrato de arrendamiento antes siquiera de cambiarme la camisa que había usado para el brunch. Era medianoche cuando me acosté en esa cama llena de bultos, mirando la mancha de agua del techo como si contuviera todas las respuestas. Y entonces lo comprendí. Por primera vez en 6 años, cada dólar de mi cuenta bancaria era mío. No tenía pagos atrasados de primos. Nada de suscripciones a clubes de vinos. Nada de citas de peluquería de $400 que no sabía que estaba patrocinando. Solo yo, mi sueldo y un silencio tan denso que era casi sagrado. La primera mañana que me desperté allí, preparé café en una cafetera MR Coffee destartalada que alguien había dejado. Chisporroteaba y resoplaba, pero funcionaba. Lo tomé solo, sin leche de avena, sin sirope de lavanda, ni colágeno en polvo. Solo amargo, caliente y mío. Me senté en el pequeño balcón con barandilla inestable, viendo cómo la ciudad despertaba sin mí, y sonreí. Era una sonrisa extraña. De esos que están medio rotos, medio liberados. Porque no estaba bien, en realidad. Estaba magullado. Agotada. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba actuando. No fingía tener suerte, solo por haberme casado con una familia que podía permitirse disfrazar su disfunción de seda. Luego llegó el mensaje.
3 días después de irme, Maddie lo envió. Solo una línea. Espero que estés disfrutando de tu pequeño descanso. No me disculpo. No, te extraño. Solo esa indirecta petulante y pasivo-agresiva envuelta en condescendencia. La miré fijamente durante un minuto entero. Pensé en responder. Pensé en contarle cómo era realmente. Cómo había dormido mejor en un colchón crujiente en un apartamento de una habitación que en esa casa que parecía un museo. Como el silencio aquí no era incómodo, era apacible. Como pude finalmente exhalar sin preguntarme a quién rescataría mañana. Pero no le respondí el mensaje. No entonces. No después. Borré el mensaje y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Y definitivamente no envié el pago de la hipoteca. Esa fue la primera vez en 4 años que no transferí dinero a una cuenta sin mi nombre. No le advertí. No se lo recordé. Lo dejé de golpe. De golpe. Pasaron 3 semanas. En ese tiempo, reaprendí a ser humana. Me cocinaba pasta, no un risotto sofisticado con aceite de trufa, sino espaguetis básicos. Empecé a leer de nuevo. Salí a caminar sin que la madre de Maddie me llamara por Bluetooth. Y entonces Doreen me envió un mensaje. Claro que era ella. Siempre lo era cuando las cosas se ponían incómodas. No llamaba. Dios no quiera que mostrara tanta vulnerabilidad. No, envió un mensaje de texto perfectamente puntuado y sin emociones. Leí que el banco dice que no han pagado la hipoteca este mes. ¿Podrías solucionarlo antes de que nos denuncien? Así de fácil. No, ¿cómo estás? No, te extrañamos. Solo una solicitud directa y profesional. Como si todavía estuviera en nómina. Me quedé mirando el texto y me reí. De hecho, me reí a carcajadas. Asustando al chico de arriba, que siempre andaba con botas pesadas como si estuviera entrenando para una competición de claqué. La imaginé sentada en esa cocina que remodelé, saboreando su té importado, aferrada a sus perlas, reales o falsas, quién sabe. Y pensando, seguro que él pagará. Siempre lo hace. Pero no lo hice. En cambio, escribí la respuesta más simple que se me ocurrió. Ah, pensé que ya no era de la familia. Enviado. Entregado. Leído. Y, por si acaso, añadí, no vuelvas jamás. Solo seguía instrucciones. Y luego apagué el teléfono. El silencio que siguió fue el mejor silencio que jamás había conocido. Me preparé la cena, sándwich de queso a la plancha y sopa, la comida reconfortante de quien prefiere la paz al rendimiento, y vi una película de ciencia ficción tonta donde el mundo se acaba, pero el chico sigue conquistando a la chica. Me reí. Solo. Feliz. Sin interrupciones. Porque por primera vez, no era una red de seguridad. No era un cheque en blanco. No era el tipo al que llamaron cuando la fantasía se quedó sin fondos. Era libre. Y cuando el revuelo volvió a empezar a la mañana siguiente, mensajes de voz, mensajes de texto, incluso correos electrónicos de la mejor amiga de Maddie diciendo, este no eres tú, Reed, lo ignoré todo. No me extrañaron. Extrañaron mi obediencia. Empezó como cualquier martes. Estaba cocinando las sobras de lo mein en el microondas cuando mi teléfono vibró en la encimera. Solo un pitido. Corto. Suave. De esos que ya casi no se notan. No me apresuré. Últimamente, no me acerco a nadie. Pero cuando por fin lo recogí y volví a ver el nombre de Doreen, me detuve. Fue persistente, debo admitirlo. 10 mensajes y seguía intentándolo. Seguía actuando como si estuviéramos atados por algo más que una serie de favores no correspondidos. Abrí el mensaje. Hola Reed, el banco dice que la hipoteca no se ha pagado este mes. ¿Podrías solucionarlo antes de que nos denuncien? Eso fue todo. Ningún saludo. Ningún sentimiento. Ni siquiera intentó fingir que hablaba con alguien a quien alguna vez llamó familia. Solo una línea fría y directa, como si fuera un representante de atención al cliente que llegó tarde a una tarea. Lo releí. Lo mein en mano. Y algo dentro de mí se quebró.
No como una rama que se rompe, sino como el silbido de una válvula de presión tras años sellada. Esto no fue solo audacia. Esto era un derecho desmesurado. No me pedía que volviera a casa. No le preocupaba Maddie ni me preguntaba cómo estaba. No. Ella quería que lo arreglara. Otra vez. Como si fuera el reparador de fallos de su fantasía rota. Podía imaginarla en mi cabeza, sentada en esa carísima isla de mármol de la cocina, perfectamente serena, escribiéndome mensajes con una mano mientras tomaba un espresso con la otra. La imaginé pensando, se rendirá. Siempre lo hace. ¿Y lo peor? Eso solía ser cierto. Esta vez no. Ni siquiera tuve que pensar en mi respuesta. Ay, pensé que ya no era de la familia. Le di a enviar antes de darle vueltas. Me sentí bien con esas palabras, ¿verdad? Entonces, casi por reflejo, volví a escribir. Dijiste que no volviera nunca. Solo sigo instrucciones. Enviar. Me quedé mirando la pantalla, vi aparecer la confirmación de lectura y luego bloqueé el teléfono. Lo apagué por completo. No estaba de humor para el tsunami que sabía que se avecinaba. Volví al sofá, cogí el tenedor y terminé mis fideos fríos en paz. Esa noche dormí mejor que en semanas. Sin culpa. Sin dudas. Solo un descanso profundo y reparador. De esos que te dejan el cuerpo sin prepararse para el impacto. Por la mañana, mi buzón de voz estaba a reventar. Ni siquiera necesitaba escuchar para saber de quién eran. Doreen. Camden. Probablemente Maddie también. Y efectivamente, al desplazarme, allí estaba. 2 llamadas perdidas. Un mensaje. No lo puse enseguida. Preparé café. Abrí una ventana. Dejé que el aire de la ciudad inundara mi pequeño apartamento como un ritual de purificación. Luego me senté, respiré hondo y le di al play. Su voz temblaba. No roto. Solo agitado. Lee. Esto no tiene gracia. Estás siendo inmaduro. Esto no solo te afecta a ti. Nos afecta a todos. A todos. Como si yo todavía estuviera en la ecuación. Como si mi marcha fuera un error administrativo y no el resultado de que me echara como si fuera el vestuario de la temporada pasada. Borré el mensaje antes de que terminara. No necesitaba el resto. Me sabía el ritmo de memoria, evasivas, reproches, amenazas veladas envueltas en súplicas. Lo había oído demasiadas veces, en demasiados tonos. El mayor talento de la familia era reescribir la historia mientras aún estaba sucediendo. Más tarde, revisé mi correo. Un mensaje de Camden, lleno de frases torpes como, ya sabes cómo se pone mamá, y dejémoslo ya, como si fuera una riña fraternal por un videojuego prestado. No respondí. En cambio, abrí mi app bancaria y sonreí. Por una vez, nada de grandes débitos automáticos. Nada de cargos misteriosos por depósito de regalo o fondo para eventos. Solo mi renta. Mis servicios. Mi vida. Me recosté, con las piernas cruzadas sobre la mesa de centro, y me pregunté algo que nunca antes me había atrevido a preguntar. ¿Y si así es la verdadera libertad? ¿Y si la versión de Reed que vivía en esa casa enorme, que se presentaba en cada crisis familiar con una chequera y una sonrisa forzada, era el impostor? ¿Y este tipo? ¿Este hombre tranquilo y despreocupado con fideos instantáneos y la conciencia tranquila? ¿Y si él fuera mi verdadero yo? No era un pensamiento cómodo. El crecimiento rara vez lo es. Pero era cierto. Ese día hice algo simple. Algo ridículo. Fui a una librería de la esquina y compré un libro de bolsillo. Una novela de misterio con el lomo arrugado y una pegatina de $2. Me la llevé a casa, preparé té y leí durante horas. No revisé mi teléfono ni una sola vez. Nadie me había enseñado que la paz no tenía por qué ser cara. Que se podía construir una vida sin vistas desde un rascacielos ni una cocina de lujo. Que a veces lo más valioso que podías tener era tu conocimiento. La familia de Maddie aún no lo había aprendido. Pero yo sí. Y de ahora en adelante, no dejaría que ningún mensaje me lo quitara.
A la mañana siguiente, me desperté con un buzón de voz que se había dado por vencido. 42 mensajes sin escuchar. Mi teléfono se había convertido en un monumento vibrante a todo aquello de lo que me había alejado. Desesperación disfrazada de culpa. Obligación disfrazada de preocupación. Revisé la lista. Maddie. Doreen. Camden. Incluso Rhea, la mejor amiga de Maddie, la que una vez me dijo que era una santa por aguantarlos. No escuché la mayoría de los mensajes. No lo necesité. Ya conocía el guión. Esto no es solo una pelea. Esto nos afecta a todos. Eres mejor que esto, lee. Esa frase, esto es más grande que una pelea, se me quedó grabada. Fue Rhea quien lo dijo, en un mensaje de voz largo y confuso que puse en el altavoz mientras me cepillaba los dientes. Intentaba ser diplomática, pero sonó como si lo hubiera ensayado. Como si alguien le hubiera dado el diálogo. Ella seguía diciendo cosas como, sé que estás sufriendo, pero no dejes que esto arruine todo lo que has construido con Maddie. Y luego, la clave, no entiendes lo que está pasando. Va más allá del dinero. ¿Más allá del dinero? Esa frase se me clavó en el pecho como una astilla. Porque para mí, siempre se había tratado del dinero. De los interminables retiros de mi tiempo, de mi paz, de mi cuenta bancaria. Si algo más profundo ocurría, estaba enterrado bajo capas de privilegio que nunca me habían invitado a explorar. Ese día, algo en mí se encajó, no por ira, sino por curiosidad. Decidí llamar al banco. No quería hablar con Maddie. No quería gritar, acusar ni discutir. Solo quería información. La cruda realidad. Así que llamé al servicio de atención al cliente de la hipoteca. Llevaba años pagándola automáticamente, pero nunca me había preguntado a dónde iba el dinero. Solo sabía que se liquidaba cada mes y que la casa no se embargó. Hasta ahí llegaba mi participación hasta ahora. La mujer al teléfono era amable, eficiente, demasiado animada para la importancia de la pregunta que estaba a punto de hacerle. Hola, dije, intentando sonar informal. Llamo para consultar la hipoteca de Fairridge Lane, 1227. Estaba ayudando a pagarla y solo quiero confirmar el historial de pagos. Me puso en espera un momento, mientras mis dedos tecleaban. Cuando regresó, su voz era un poco más neutra. Señor, el último pago completo de la hipoteca registrado fue hace aproximadamente 9 meses. Parpadeé. Eso, no puede ser. He estado enviando dinero mensualmente. Se aclaró la garganta. Ha habido depósitos, sí. Pero no se han aplicado directamente a la hipoteca. Se rechazaron pagos parciales. No le he enviado nada al director desde el año pasado. Me quedé atónito. 9 meses. ¿9? Eso significaba que todos los pagos que había hecho durante casi un año no se habían destinado a la casa. Había asumido, estúpidamente, a ciegas, que Maddie o Doreen lo habían logrado. Que mis contribuciones se estaban combinando con las suyas para mantener el lugar a flote. Pero no. Se lo estaban quedando. Ese silencio tenso y agudo me envolvió de nuevo. El que llega cuando una verdad es tan fuerte que ahoga cualquier otro pensamiento. Terminé la llamada, me quedé mirando el teléfono un minuto entero y luego reí. No era una risa amarga. No exactamente. Era el tipo de risa que empieza baja y silenciosa y crece porque no hay nada más que hacer con el absurdo. Había estado financiando su estilo de vida. La falsa estabilidad. La chica rica, las publicaciones de Instagram, los días de spa y los viajes de la chica a Palm Springs. No era esposo. Ni siquiera socio. Era una fuente de ingresos. Y cuando por fin cerré el grifo, entraron en pánico. No porque me extrañaran, sino porque se había acabado el agua y las facturas seguían pendientes. Miré a mi alrededor. Muebles baratos. Estante de manuales usados. Una taza de café medio llena con el borde desportillado. Y aún así, por primera vez, me sentí más rico que nunca en esa enorme casa. Ni siquiera habían usado el dinero para sobrevivir. Ni para comida. Ni reparaciones. Ni la hipoteca. No, lo habían usado para su comodidad. Por lujos.
Por estética. Fui el tonto que creyó que ayudaba. ¿Quién pensó que mi generosidad estaba generando amor? Pero no era amor lo que sentían. Era alivio. Que podían seguir haciéndose los ricos sin cambiar el guión. Me senté, con el teléfono en la mano, y pensé en el siguiente paso. ¿Debería llamar a Maddie? ¿Preguntarle por qué? ¿Presionarla para que me dijera la verdad? No. Ya conocía la verdad. Ella no valoró el sacrificio. No protegió el regalo. Lo hizo pasar como si fuera una deuda. Y ahora, las facturas vencían. Llamé a Camden primero. No sé por qué. Quizás porque era el menos sereno de todos. El eslabón más débil. Se derrumbó bajo presión más rápido que los demás. Y si quería obtener alguna verdad sin rodeos, tenía que venir de él. Atendió al primer tono, como si lo hubiera estado esperando. Como si mi nombre en su pantalla hubiera sido una plegaria finalmente escuchada. Dijo rápidamente. Me alegra que hayas llamado, hombre. No perdí el tiempo. Hablé con el banco. Silencio. Sé que no ha pagado la hipoteca en 9 meses. Más silencio. Podía oír cómo le daba vueltas la cabeza, la frenética lucha por encontrar un ángulo que no lo hiciera parecer un imbécil. No lo entiendes, tío, dijo finalmente. Necesitaban ayuda. Doreen estaba en apuros. Maddie estaba estresada. Y no creíamos que tú también. ¿No creías que yo qué? Espeté, con la voz repentinamente más alta de lo que pretendía. ¿Pensabas que no me daría cuenta? ¿Que no me daría cuenta de que he estado desviando dinero a un agujero negro mientras ustedes se tomaban vacaciones y jugaban a la ficción? No fue así, murmuró. Fue complicado. Solté una risa seca. Camden. Envié ayuda. Todos los meses. ¿A dónde se fue? Otra pausa. Y luego, finalmente, un susurro muy leve. No lo sé. Claro que no. Terminé la llamada sin decir nada más. No necesitaba oírlo justificar el robo con lealtad fraternal o presión familiar. Ya sabía la verdad. Me veían como una herramienta. Y cuando una herramienta deja de funcionar como ellos quieren, la desechan. Unos minutos después, Maddie llamó. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Luego contesté. Su voz era tensa, las palabras agudas como si las hubiera estado practicando frente al espejo. Estás siendo mezquina, dijo. ¿Estás dejando que nos ahoguemos por un rencor? Me recosté en el sofá, con la vista fija en el techo. No es rencor, Maddie. Es una revelación. Oh. No empieces, espetó. Ya sabes cómo han estado las cosas últimamente. Todos hemos estado estresados. Que te fueras no ayudó en nada. Me dijiste que me fuera. Sabes que no lo decía en serio. Así no funciona, dije con voz tranquila pero monótona. No se puede echar a alguien y luego llamarlo de vuelta cuando suben las facturas de la luz. Ella se quedó callada. Podía oír su respiración al otro lado. Entonces, su tono cambió, menos fogoso, más gélido. Esta es tu familia, Lee. Y en ese momento me di cuenta de algo muy profundo. No, dije suavemente. Es tu familia. Y me echaron. La oí jadear, tan fuerte como una bofetada. Luego, un clic. La llamada terminó. No me moví. Me quedé allí sentado, dejando que el peso se asentara. Esa llamada llevaba semanas sonando. La había ensayado mentalmente de 1000 maneras. Algunas versiones terminaban con gritos. Otros con llanto. Pero este final tranquilo y claro, le pareció apropiado. No lo negó. Eso fue lo más revelador. No dijo que el dinero se había destinado a la hipoteca. No dijo que no habían mentido. Ni siquiera dijo que me amaba. Solo exigió que volviera a mi rol. A la función que desempeñaba antes. No como esposo, ni como compañero, sino como proveedor. Un parche. Una solución práctica. Y ya no me importaba.
Después de la llamada, salí a caminar. La ciudad se sentía diferente ahora. Más ligera. Como si las calles ya no la recordaran. Pasé junto a una pareja tomada de la mano y no me dolió. Me crucé con una mujer que se reía con el móvil y no imaginé la voz de Maddie. Simplemente caminé. Libre. ¿Soltero? Sin cargas. Más tarde esa noche, Camden envió otro mensaje. No tenías que usar la energía nuclear, hombre. Lo miré un rato antes de responder. No usé la energía nuclear. Me quedé en silencio. Y eso es lo que te asusta. Porque el silencio, cuando has vivido toda tu vida haciendo ruido, se siente como destrucción. Pero para mí, era paz. Era poder. Era el sonido de finalmente elegirme. Podrían interpretarlo como quisieran, llamarme amargada, egoísta, despiadada. Pero no fui yo quien dejó a alguien sin fuerzas para luego exigir más. Simplemente dejé de dar. Y en su mundo, esa fue la mayor traición. El siguiente mensaje llegó mientras doblaba la ropa. Mi teléfono vibró, iluminando el lúgubre apartamento como si tuviera algo urgente que decir. Miré la pantalla, Doreen. Otra vez. No quería abrirla. Ya sabía qué sería. Pero la curiosidad es una picazón persistente. Te arrepentirás de esto. Si perdemos la casa. No leí el resto. No me hacía falta. Me quedé allí, con una camiseta en las manos, mirando la pantalla a media luz. Y algo dentro de mí simplemente se cerró. Como una puerta que por fin se cierra tras años de estar abierta. Ese mensaje no era un grito de socorro. No era una petición. Era una amenaza. Un último golpe de una mujer que aún no entendía que su reinado había terminado. Respondí sin dudarlo. Me perdiste primero. La casa es tu segunda pérdida. Entonces la bloqueé. Eso debería haber sido el fin. ¿Pero el verdadero acto final? Eso llegó unas horas después. Maddie llamó. No contesté la primera vez. O la segunda. Pero la tercera vez, dudé. Algo me decía que no iba a ser otra exigencia fría. No podía explicarlo. Había algo diferente en el ritmo de la llamada. Acepté y me llevé el teléfono al oído sin decir palabra. Su voz se escuchó, cargada de emoción. Y por primera vez desde que todo esto empezó, no gritaba. Estaba llorando. Lee, dijo ella, suave y cruda. Por favor, no cuelgues. Solo escucha. No dije nada. La dejé hablar. No lo decía en serio, susurró. Ese día, estaba furioso. Tenía miedo. Todo se estaba desmoronando. Y yo, me desquité contigo. Dije cosas que no quería decir. Cerré los ojos, dejé que las palabras me inundaran, sentí el temblor tras ellas. Y por una fracción de segundo, mi corazón se encogió como no lo había sentido en semanas. Porque una vez, la amé. Con fiereza. Había imaginado una vida con ella. Un futuro. Una familia. Pero ella siguió hablando. Podemos arreglar esto, dijo con la voz quebrada. Podemos ir a terapia. Podemos hablarlo. No tienes que dejarnos así. Y así, la opresión en mi pecho se deshizo. Allí estábamos. Nosotros. Nosotros. Como si no hubiera estado sola todo el tiempo. Me senté en el borde de la cama, mirando la pared vacía frente a mí, y pregunté la única pregunta que había estado en mi boca como un carbón candente. ¿Me amas?, dije. ¿O simplemente extrañas las facturas que pagué? Hubo silencio al teléfono. No un silencio de sorpresa. No un silencio de ofensa. Solo quietud. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Siempre dijiste que querías un hombre fuerte, continué. Alguien que pudiera proveer. Alguien que pudiera proteger. Pero lo que realmente querías decir era alguien que pudiera llevarte. Alguien que no se quejara mientras tú gastabas. Mientras culpabas. Mientras tu familia me dejaba seco. Reed, eso no es justo. ¿Justo?
Dije, y ahora mi voz tenía un tono cortante. Pagué por una casa que no me pertenecía. Para gente que no me respetaba. En una familia a la que nunca pertenezco. Y cuando hice preguntas, cuando me atreví a decir que no, me echaron como si fuera basura. Otra pausa. Luego volvió a hablar, esta vez más bajo. Tenía miedo. Yo también, dije. Pero no descarté a nadie. Dejé que el silencio se alargara esta vez, largo, denso y definitivo. ¿Quieres arreglarlo?, pregunté. Entonces vende la casa. Consigue un trabajo. Paga tus propias cuentas. Y la próxima vez que eches a alguien de tu vida, dilo en serio. Sollozó. La oí intentando controlarse, probablemente sentada en esa cocina de lujo que ayudaba a mantener, rodeada de las ruinas de un imperio falso. No pensé que alguna vez te irías de verdad, susurró. Eso me hizo reflexionar. Y tal vez, solo tal vez, era cierto. Tal vez ninguno de ellos pensó que realmente iría. Quizás pensaron que estaba tan enganchada a sus vidas, tan ansiosa por complacer, tan desesperada por ser aceptada, que seguiría apareciendo, chequera en mano, sin importar cuánto me costara. Pero me fui. Y no iba a volver. Terminé la llamada sin decir ni una palabra más. Sin despedidas. Sin promesas. Acabo de terminar. Después, me quedé sentado en la oscuridad un buen rato, viendo cómo los faros parpadeaban en la pared a través de las lamas de las persianas. No lloré. No me enfurecí. Simplemente respiré. Y ese respiro fue como la primera cosa honesta que había hecho en años. Ha pasado un mes. Semanas desde que Maddie me dijo que me fuera. 28 días desde que hice exactamente lo que me pidió, sin protestar, sin llorar, sin convertirlo en una escena dramática. Me fui como quien deja un trabajo al que nunca solicitó, en silencio, por fin, y sin mirar atrás. Y en ese tiempo, el mundo no se acabó. Aunque su mundo podría haberse derrumbado. He oído cosas, no directamente, claro. Nunca me lo admitirían. Pero amigos en común hablan. De los que tienen un pie en ambos bandos y te escriben a la 1 de la madrugada cosas como, probablemente no debería contarte esto, pero... Al parecer, la casa está en la época anterior a todos esos años. La que decoraron para Navidad y donde hacían fiestas, y solo llamaban a la nuestra cuando les convenía. Qué curioso de una casa así. Parece estable hasta que se quita el andamio de abajo. Y yo era el andamio. Doreen le echa la culpa a Maddie. Maddie me culpa. Camden se ha quedado callado, convenientemente. Nadie asume la responsabilidad. Se echan la culpa como brasas, intentando no quemarse. ¿Y yo? Me despierto en un apartamento barato donde nada encaja, y por primera vez en años, no empiezo el día en deuda con las expectativas de nadie. Preparo el desayuno en una sartén que tiembla en la hornilla. No es gourmet. No es para Instagram. Pero sabe a libertad. Como despacio. No tengo prisa por recoger la ropa de la tintorería ni por pasar por la floristería a comprar una sorpresa que Doreen me pidió. No me envían al otro lado de la ciudad porque a un primo se le estropeó el coche y pensó primero en mí. Voy a trabajar. Me concentro. Vuelvo a casa. Respiro. A veces camino junto al río con un café barato de gasolinera y sin rumbo. Me siento en los bancos y veo pasar a los corredores, preguntándome cuánto tiempo ha pasado desde que sentí esta ligereza. Esto me alivió. Ya no reviso el teléfono tan a menudo. Han dejado de llamar. Creo que por fin entendieron el mensaje, no el que les envié por mensaje, sino el que les he estado enviando en silencio. Con acciones. Con límites que no se pueden derribar con lágrimas ni amenazas, sino con discursos familiares. No estoy enojado. Ya no. Eso es lo extraño. Pensé que lo estaría. Pensé que la amargura me mantendría caliente por la noche. Pero la ira arde rápido. Se enciende, se agota y luego se desvanece. Lo que queda es paz. Una paz tranquila, suave y desconocida. De esas que te dejan dormir sin soñar con una confrontación. Aunque todavía la repito a veces. Ese momento en la sala. Su voz.
Su rostro. Fuera. No vuelvas. No la vuelvo a poner porque la extraño. La vuelvo a poner porque casi no la escucho. Casi luché por quedarme. Casi supliqué. Casi intenté explicarme. Pero no lo hice. Y con esa decisión, me salvé. Hay una idea que la gente promueve. Que amar significa permanecer pase lo que pase. Que significa capear tormentas, sacrificarse y perdonar sin cesar. Pero eso no es amor. Eso es martirio disfrazado de votos matrimoniales. El amor verdadero tiene límites. El amor verdadero no te pide que te abandones solo para quedarte. Me quedé demasiado tiempo. Di demasiado. Me perdí poco a poco en nombre de ser un buen hombre. Pero ahora, en este espacio, con sus paredes descascarilladas, su refrigerador zumbando y su lámpara de segunda mano, me he encontrado más a mí misma que nunca en esa mansión de obligaciones. Y a veces me pregunto, ¿fui demasiado dura? ¿Debería haber pagado la última hipoteca una vez más? Pero entonces recordé el mensaje de Doreen. La voz de Maddie. Las excusas de Camden. Y sé la respuesta, no. Porque si lo hubiera pagado, lo habrían tomado como permiso para empezar el ciclo de nuevo. Mi silencio no habría sido un límite, sino una pausa. Un retraso antes de la siguiente extracción. Les di todo lo que tenía. Y cuando me dijeron que me fuera, nunca imaginaron que me llevaría todo lo que di. No les debo ni un céntimo. No de mi dinero. No de mi tiempo. No de mi paz. Todavía recibo algún mensaje de vez en cuando, alguien que busca una reacción. Un primo que solo quiere saber cómo está. Una amiga de Maddie que me pregunta si iré a una fiesta de cumpleaños conjunta. Los ignoro a todos. No porque esté amargado. Sino porque estoy harto. Algunas deudas se pagan con dólares. Otras se pagan con silencio. Y cuando alguien te eche de su vida como si fueras basura, no regreses ofreciendo flores. Que se queden con el vacío que crearon. Que el silencio sea su último pago.